El jueves pasado, recordemos, 11 de agosto, los presidentes de ambos países anunciaron la apertura gradual de este paso fronterizo. Apertura que inició con los pasos peatonales y que hoy continúa con la eliminación de las restricciones para el cruce de llantas y repuestos de vehículos. En nuestros estudios en Caracas nos acompaña María Teresa Velandria. Ella es internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora internacional del movimiento Vente Venezuela. Amiga de esta casa, nos encanta tenerla. Últimamente no declara mucho. María Teresa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Idania. Un gran placer estar en tu programa y bueno, con toda tu audiencia. Igual para nosotros tenerte. Un año del cierre de la frontera, varios puntos para conversar. Comencemos por el balance. ¿Quién ganó y quién perdió con este cierre durante 12 meses? Primero quiero rescatar tus palabras. Somos vecinos hasta en las medallas. No es la primera vez que Venezuela y Colombia suben al podio de los Juegos Olímpicos. Pasó en el salto largo, donde Colombia obtuvo oro y Venezuela plata. Y yo decía, bueno, vecinos hasta en las medallas. Así fue hoy. Vecinos hasta en las medallas. Yo creo que eso es una muestra de la hermandad que nos une. Así es, así es. No, tú me dices que haga un balance. ¿Sí? Yo creo que el balance no es positivo, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico. Cuando uno mira las cifras en las cuales se contrajo el comercio entre los dos países, realmente es muy doloroso. Lo que fue la frontera más viva de América Latina, un intercambio que llegó a superar los 8.000 millones de dólares, este año quizás llegue a los 1.000 millones de dólares. Las cifras que da Cabecol y la DANE hablan apenas de 650 millones de dólares en los primeros 5 meses del año 2016. El cierre de negocios del lado venezolano, comercios, pérdida de empleos, solamente por cuantificar algunos de los daños de la frontera. Luego el daño a las personas, a la vida, a la cotidianidad de los habitantes de la zona de frontera. Allí todo el mundo es familia, Idania. Desde Caracas no se percibe la familiaridad, la hermandad, la vecindad, el compadrazgo que hay entre los habitantes de la frontera. Viven en Ureña y trabajan en Cúcuta, o vivían en Cúcuta y trabajaban en San Antonio, o vivían en La Raya y trabajaban en Paraguachón. Es decir, esa relación que trasciende lo político, que trasciende lo jurídico, esa se afectó muchísimo, y todavía hoy, a pesar de que se han reabierto los pasos de manera gradual, la vida cotidiana de los habitantes de frontera sigue afectada, porque todavía hay un horario en donde antes no existía. Los niños, para ir al colegio, tenían que cruzar una parte del puente a pie o tomar una lancha para poder cruzar el río Arauca. Eso sin duda es un balance negativo. Y desde el punto de vista político, yo creo que ambos gobiernos pagaron un alto costo, pero estuvieron dispuestos a asumirlo, porque ambos gobiernos tenían otros fines y no les importó el sufrimiento de los ciudadanos de la frontera. Ahora, ya que hiciste la pausa justamente aquí, veamos cuál era el interés de Venezuela, el interés de Colombia, por qué se pagó ese precio, qué ganaban pagando el precio del sufrimiento, toda esa situación humana que produjo y se vivió allí en la frontera a raíz de esta decisión. Mira, en el caso venezolano, teníamos los primeros 6 meses del año en los cuales el gobierno había tratado de colocar los temas de la agenda internacional dentro de la agenda interna con poco éxito. Y solamente basta recordar que desengavetaron el caso del Esequibo y lo pusieron en boca de toda la opinión pública. Para ello se hizo una enorme campaña, pero era muy difícil para el venezolano, que estaba ya en aquel momento empezando a padecer la escasez de alimentos, medicinas y de seguridad, ocuparse de un tema que le sonaba lejano, la frontera, el Esequibo, la zona en reclamación. Es decir, ese asunto no tuvo resultado. Y bueno, se voltearon hacia algo que quizás sí daba rédito político, y era responsabilizar a los colombianos y sobre todo a los habitantes de la frontera de todas las actividades ilícitas que se estaban cometiendo
en nuestro país y básicamente del contrabando de gasolina y de alimentos. Entonces, utilizar un elemento de política exterior para aglutinar la voluntad de los ciudadanos, pero creo que lo leyeron muy mal porque no hay un sentimiento anticolombiano en Venezuela, como no hay un sentimiento antivenezolano en Colombia, y esas imágenes de personas con sus enseres cargando lo poco que podían llevar y la situación de desplazados forzosos por temor fue muy dolorosa. Y yo creo que el gobierno intentó hacer de eso un elemento de una narrativa con la cual el cierre de la frontera significaba la resolución de todos los problemas y que se iba a acabar el contrabando y no iba a haber más contrabando de combustible ni de alimentos y que se iban a eliminar los delitos de la zona de frontera. Y yo creo que quedó demostrado que cuando se abrió por primera vez en estos días la frontera, se encontraron una gran cantidad de productos venezolanos del otro lado y uno se pregunta, ¿quién custodiaba los pasos legales? Es decir, aquello que pretendieron vendernos como la causa por la cual se dicta el estado de excepción, que era reducir los ilícitos de la frontera, lo que hicieron fue potenciarse porque al cerrar la vía legal, se fue todo hacia la vía ilegal. Y desde el lado colombiano, yo creo que el presidente Santos tenía muy claro que para él era muy importante, uno, que los guerrilleros en La Habana no se levantaran de la silla, porque el proceso de paz ya estaba bastante adelantado y Venezuela es el proveedor logístico de ese proceso de paz, pero para el año 2015 todavía no se había hecho público, al menos en Venezuela, que también la guerrilla del ELN estaba haciendo sus negociaciones secretas aquí en Venezuela. Eso se hace público en abril de este año y empieza uno a entender por qué entonces el gobierno de Colombia, sí, bueno, atendió a sus ciudadanos, hizo la denuncia en la OEA, pero decidió llevar el cierre de la frontera al ritmo que le marcara el gobierno venezolano, porque el objetivo superior del gobierno de Colombia es el proceso de paz. Entonces, ahí ves las dos lecturas políticas y yo creo que el balance al final y lo negativo del cierre de la frontera terminaron lamentablemente asumiéndolo los ciudadanos. Ahora, María Teresa, se anuncia la creación de una comisión contra el crimen organizado, otra comisión que va a estudiar un área, otra comisión que va a encargarse de lo que tiene que ver con el gas, etcétera, con seguridad, como si fuese la primera vez que se hacen. Pregunto, ¿el problema no estuvo en haber descuidado las comisiones que funcionaban hace tiempo atrás? Porque no es la primera vez que Colombia y Venezuela tienen comisiones mixtas para atender el problema de esta frontera tan viva, de esta frontera que tiene un paso increíble a diario. Es decir, yo creo que durante un tiempo de distancia se descuidaron estos encuentros. Sí, bueno, tienes muchísima razón, Idania. Venezuela y Colombia tienen una historia que se parte en dos desde 1830, cuando se separa Venezuela de Colombia. Y desde ahí en adelante nosotros hemos tenido que gerenciar cada una de las crisis que ha habido en nuestra frontera. Pero los gobiernos democráticos entendieron que para poder avanzar en esas relaciones de transporte, servicios, sanidad, aduana, comercio, migración y todo aquello que le da vida a la zona de frontera, era indispensable que hubieran comisiones de trabajo técnicas que hicieran su trabajo de manera permanente y que no estuvieran sujetas a los cambios de humor de los presidentes de turno. Así, en el Acta de San Pedro Alejandrino del año 1990 se crea la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos y la Comisión Negociadora, que es un hito muy importante de la relación binacional. ¿Por qué? Porque saca el tema de la delimitación de las áreas marinas y submarinas al norte de Castilla, es decir, el Golfo de Venezuela, lo saca de la discusión pública, lo pone en una comisión aparte que se ocupa de las migraciones, el manejo de las cuencas binacionales y el Golfo, y los temas cotidianos, los que acabo de mencionar, transporte, servicios, aduana, migraciones, se colocan en unas comisiones permanentes de trabajo. ¿Dónde se altera este proceso? A partir del año 2008. Cuando el presidente Chávez ordena la movilización de 10 batallones a la frontera, y luego en el año 2010 cuando se produce la ruptura de relaciones diplomáticas. De ahí en adelante ha venido una suerte de cada vez que hay un problema creamos nuevas comisiones o les cambiamos el nombre.
Si tú miras las comisiones que se formalizaron la semana pasada en la visita del presidente Santos a Puerto Ordaz y empiezas a revisar la historia binacional, te das cuenta que la Comisión para el Combate Binacional del Delito Transfronterizo, bueno, nosotros teníamos aquí la Comisión Militar Binacional Fronteriza, que tenía un manual de operaciones en las cuales las fuerzas militares de los dos países tenían procedimientos mediante los cuales cuando se cometía un delito de uno u otro lado del límite o se producían incidentes entre ellos derivados del combate a la guerrilla o a los grupos paramilitares o a las bandas criminales, había un mecanismo de resolución de controversias en esa materia. Si hablas de la cédula fronteriza, bueno, no hay sino que volver la mirada al Estatuto Fronterizo de 1942 que estableció 4 tipos de cédulas, dentro de las cuales estaba el permiso para estudiantes, la cédula pecuaria para productores, para campesinos y todas las personas que sembraban en la zona de frontera, incluso un permiso de propiedad industrial y la cédula fronteriza que te permitía transitar por la frontera de los dos países sin pasaporte hasta por 90 días. Es decir, esto no es sino tratar de gerenciar una nueva crisis, poniéndole nuevos nombres a las comisiones y lamentablemente dejando fuera todo lo que es el acervo normativo entre Venezuela y Colombia, que sirvió para que durante mucho tiempo esos problemas del día a día se resolvieran en comisiones permanentes de trabajo y no se afectara la vida de la zona de frontera. Ahora, y una última pregunta, María Teresa. La apertura, esta reapertura en estos puntos fronterizos, ¿sí tiene que ser gradual? Sí, porque una cosa que cerraste abruptamente no puedes abrirla abruptamente. Yo creo que además quien se está preparando para la apertura de la frontera es Colombia y se está preparando, a mi juicio, en 2 sentidos. El primero es que va a haber un éxodo de retorno de colombianos muy grande, que está esperando que abra la frontera para regresar a su país, por las condiciones de crisis económica, social y humanitaria que hay en Venezuela. Y luego una gran cantidad de venezolanos que también ven en la frontera con Colombia una forma de emigrar. Entonces ellos tienen que prepararse y por eso hoy, a esta hora que estamos hablando, están reunidas comisiones en la Cancillería, precisamente para ver si abren el paso del transporte, que es uno de los elementos por los cuales hay mayor presión, y cómo se organiza entonces otra vez, cómo se lleva otra vez a la normalidad la vida de los ciudadanos de frontera que se afectó hace un año de manera irremediable y que ahora hay que recomponer toda esa relación binacional de una forma ordenada, pero no puede ser de la forma como se cerró, ahora hay que hacerlo ordenada y gradualmente.